El Centro Cristiano Betania presenta a la doctora Ilia Carrera en Estudio del Libro de Daniel. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 9. Hoy estamos estudiando lo que es el plan de las edades, de una revelación que tuvo Daniel, se llama las 70 semanas, una revelación tremenda. Y vamos a ver cómo comenzó todo. Todo comenzó con su interés de saber más de las escrituras, su interés de saber más acerca de los escritos de Jeremías. Jeremías había escrito sobre el futuro del pueblo de Israel, y este capítulo, a diferencia de otros capítulos que han hablado de las naciones, este capítulo se refiere específicamente a Israel. Tiene que ver con Israel, con lo que son los planes de Dios para Israel. Algunas personas dicen, bueno, Israel ha sido desechada por Dios, pero la verdad es que Israel será siempre el amor de Dios, y Dios lo tiene en su corazón. Vamos a ver entonces lo que dice los primeros versículos de Daniel capítulo 9, lo tenemos allí en pantalla, y dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, dice, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Ahí estos versículos ustedes ven. Versículo 2 nos dice que él miró atentamente en los libros el número de años. Este capítulo está hablando del corazón de Daniel. Daniel ya había leído las profecías de Jeremías. Él ya estaba viendo lo que Dios había prometido. Dios le había dado una palabra a Jeremías y ahora la vamos a ver. Y Daniel estaba pensando, voy sumando, ya como que me parece que se van a cumplir los tiempos, ya como que me parece que hay algo que el Señor pues va a hacer algo tremendo. Con todo eso de que Dios le dio a Isaías el nombre de Ciro, y él está viviendo todo eso. Él dice que fue su interés, fue motivado a leer las escrituras, como es el tuyo y el mío ahora mismo, que hemos sido motivados a estudiar las escrituras, especialmente el libro de Daniel. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es ser motivado a estudiar, a lo que yo llamo a bucear en las profundidades de Dios, lo que el Señor tiene para nosotros. Veamos algunos significados. La palabra años, cuando habla de años, nosotros tenemos el concepto de un año, 365 días. Para los judíos equivalía a 360 días. Ellos podían decir que había una división en los tiempos. Podrían ser contados, a veces usted ve el número 7 y habla de 7 días, o puede también significar 7 años. Entonces, hay diferencia en nuestra comprensión del idioma español a lo que es el hebreo, y es algo que tenemos nosotros que pensar, que Daniel estaba acostumbrado a ver las cosas desde la perspectiva donde él se había levantado allá con sus padres en Jerusalén. Entonces, hay otra palabra, cumplirse, dice llenarse, completarse. Capítulo 8, había un versículo que habla de los tiempos cumplidos, hasta que llegue el tiempo cumplido. Entonces, esa palabra es importante para que nosotros sepamos que Dios tiene todo bajo control,
Él sabe exactamente cuánto tiempo va a durar el COVID, por ejemplo, por así decirlo, la cuarentena. Él tiene todo bajo control. Él sabe hasta cuándo y hasta cuándo dice ya, basta, me colmé, ya, hasta aquí terminó. Y eso era el tiempo de la cautividad del pueblo de Judá en Babilonia. Daniel estaba viendo eso y quería buscar información acerca del tiempo que se iba a cumplir, que se iba a completar, que se iba a llenar y completarse. Y dice el versículo que estábamos leyendo de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse, ¿verdad? Que llegarían a un límite las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Cuál es la palabra desolación? La palabra desolación es la palabra chorba. Ahí usted puede tomarle una foto si quiere al PowerPoint y significa la ruina, la sequía, el lugar decadente. Entonces, Jeremías había profetizado que 70 años se iba a acabar la ruina de Jerusalén. Acuérdense que Dios castigó al pueblo de Israel con los asirios. A Judá, que era el reino del sur, los castigó con los de Babilonia, con Nabucodonosor. Él lo llama mi siervo Nabucodonosor. Todo esto que le ocurrió a Jerusalén en el sur y a Israel en el norte, tiene que ver con Levítico. Mire conmigo Levítico 26 habla de las bendiciones si ellos seguían los pactos de Dios. Pero también hablaban de las maldiciones si quebraban y quebrantaban el pacto de Dios. Y ahí el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, con todos sus reyes, cada uno, habían quebrantado el pacto de Dios. Y en Levítico 26 dice que Dios los iba a castigar. No es que él ya no los iba a amar todo el tiempo, pero ahora está diciendo, los voy a castigar. Y todo esto que pasó de la desolación, de las invasiones que tuvo Jerusalén, de cómo fue saqueada, robada, aún los tesoros de la casa del Señor, es en cumplimiento a lo que fue el castigo de Dios, la vara de Dios contra Jerusalén. Daniel estaba entonces estudiando esa profecía y discerniendo la profecía. Mira conmigo Jeremías 25, donde va la referencia de esto que está diciendo Daniel. Jeremías 25, 8. Se las voy a leer. Dice así. Por eso así dice el Señor Todopoderoso. Por cuanto no han obedecido mis palabras, yo haré que vengan todos los pueblos del norte y también mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Los traeré contra este país, contra sus habitantes, contra sus naciones vecinas. Los destruiré por completo, os convertiré en objeto de horror, de burla y de eterna desolación. Esto es lo que Jeremías había escrito. Imagínense, antes de que Nabucodonosor invadiera Jerusalén. Haré que desaparezcan los gritos de gozo y alegría, los cantos de bodas, el ruido del molino y la luz de la lámpara. Todo este país quedará reducido a horror y desolación. Y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Entonces, eso era lo que estaba buscando este Daniel. Él estaba viendo todo esto, me imagino, se puso a contar y pensó, oh, las señales nos dicen que ya el tiempo está cerca. Como lo que nos pasa a nosotros ahora con la venida del Señor. Que podemos decir, las señales nos dicen que nuestro Cristo viene pronto. Maranata. Amén. Entonces ya están cerca las señales y él estaba viendo eso. Otra referencia también está en Jeremías capítulo 29, versículo 10. Yo leí arriba en la versión nueva, versión internacional. Está un poquito más clara que la otra. Dice, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años,
Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Imagínense, Daniel leyendo diligentemente, sumando años, diciendo, wow, esto ya está cerca. El Señor va a regresar a su pueblo y va a bendecir a Jerusalén nuevamente. Entonces, por eso él está en este capítulo 9 leyendo. Y al leer esa profecía y al ver que los tiempos estaban cerca para el pueblo, para los que estaban en Babilonia, quizás también para los que estaban en otro lugar, en Asiria, que habían sido llevados cautivos también. Él está viendo todo esto y su corazón se acerca a Dios. Este capítulo está dividido básicamente en tres partes. Le puse la división del capítulo 9. Es como yo lo traduzco. El estudio de Daniel de la profecía de Jeremías, que lo acabamos de ver. Ahora vamos a ver la oración de Daniel pidiendo misericordia a Dios, abogando por Israel, por Jerusalén. Y tercero, la profecía de las 70 semanas, que muchas personas le toman miedo a todo esto y dicen, Dios mío, ¿qué significará todo esto? Entonces, con esas divisiones que quizás no podemos entender totalmente lo de la profecía de las 70 semanas, porque como yo le digo siempre a ustedes, la Biblia es su propio intérprete. Lo que no dice, no lo debemos inventar. Por más que otros teólogos dicen, esto se refiere a aquello, uno puede ser un poco respetuoso de la postura de algunos teólogos y decir, bueno, posiblemente esto significa tal cosa, pero como estudiosos de la Biblia, nosotros siempre tenemos que pensar que lo que no dice la Biblia, yo puedo solamente asumir que eso es de una forma o de la otra, pero no puedo decir con algo que no dice que yo tengo la absoluta verdad, porque la absoluta verdad solo la tiene Dios y su Espíritu Santo nos revelará todas las cosas. Entonces veamos la oración de Daniel. Con su oración, Daniel está pidiendo perdón a Dios. Yo quiero que usted note, me acuerdo que hace unos años yo hice una predicación de la oración de Daniel con diferentes puntos, preciosa oración. Esta oración de Daniel, yo quiero que usted note la forma como él no está acusando al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Israel. Él no está diciendo, por supuesto que él no era el pecador que había abandonado a Dios, pero él se mete en el asunto. Él no dice, ellos los pecadores, los que han transgredido. ¿Sabe la humildad de Daniel? Que es algo que a mí me llena el corazón. Daniel no se siente mejor espiritualmente que otros. No se siente mejor que otros, que es un problema que tiene la sociedad de estos tiempos, que se sienten mejor que otras personas, que se sienten más puros, más santos que otros. Quien sienta eso, yo le digo con el corazón, mejor es humillarse ante la presencia de Dios y no sentirse mejor que nadie. El único grande, Jesucristo de Nazaret. Amén. El único grande. Entonces, la oración de Daniel no está pidiéndole, oh Señor, bendíceme, que yo vea tu gloria, úsame más que a nadie. Él no está pidiendo nada de eso en la oración. Daniel está pidiendo, Señor, que tu pueblo regrese a Jerusalén. Cumple tu palabra, ten misericordia. Acuérdate del pacto. Israel estaba en el corazón de Dios. Quiero que veamos Daniel 9, versículos 4 a 5. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Mire esa introducción a la forma de orar. ¿Se fija cómo glorifica a Dios? Viene el versículo 5. Hemos pecado. Mira ahí, hemos. No dice ellos pecaron. Hemos pecado.
hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Estaba Daniel dentro de ese grupo que había puesto a Dios a un lado. La respuesta es tremendo hacia Dios. Sin embargo, nosotros vemos la humildad de este hombre ante Dios, cómo él se incluye. Yo me imagino que Dios diría, tú no, Daniel, tú no eres de esos. Pero Dios estaría viendo esa humildad de ese hombre. Veamos algunos significados. Cuando él dice, porque habla varias veces y dice, nosotros hemos pecado. La palabra chata, que significa errado y fallado. No todo el tiempo la misma palabra pecado significará lo mismo. Hay otras veces que la palabra pecado tiene otra connotación, como ahora lo vamos a ver en la palabra iniquidad, que tiene dos significados. Avá, aquí donde lo vemos, que significa torcido, pervertido y hecho mal, porque él dice, hemos cometido iniquidad contra ti, o sea, hemos vivido torcidamente, pervertidamente, hemos hecho mal. Y más tarde vamos a ver donde también habla de iniquidad, pero es la palabra avón. Pero ahorita no la vemos más adelante. Impíamente, hemos hecho impíamente. La palabra es rasha, que significa hemos actuado erradamente, erróneamente, perversamente. Por asuntos de tiempo, yo no voy a leer toda la oración de Daniel, pero a mí me parece muy hermosa. Yo se las resumí. Me parece una oración estructurada bellísimamente. Yo quisiera que todos los que están estudiando en institutos bíblicos o estudiosos de la palabra por su cuenta puedan tomar la oración de Daniel y subdividirla en diferentes porciones y pedirle a Dios, Señor, háblame referente a esta oración. Mire, yo le quiero poner el resumen de esta oración. Él dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Él dice todo esto. Es como la forma de decir, Señor, perdónanos, no nos tomes en cuenta todos estos pecados. Yo te pido que tú perdones a la nación. En el versículo 11, él dice, todo Israel traspasó tu ley. Interesante, porque ahora él no está viendo a Israel como dos reinos separados. ¿A qué reino pertenecía Daniel? Al reino de Judá. Pero ahora está escribiendo de toda la nación, no solamente el reino del norte y el reino sur, sino viéndola como toda una nación. Está hablando ahora de Israel, ya no solamente Judá, sino que dice toda Israel traspasó tu ley. Y es la verdad, porque las 12 tribus traspasaron la ley del Señor. Dice, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. Ponga atención, la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. ¿A qué se refiere? Se refiere a Levítico 26. La maldición, mire, eso de las maldiciones es cosa tremenda. Yo quisiera que usted lo leyera allá en su casa para que usted vea cómo Dios dice, todo tiene una consecuencia. Tú actúas de acuerdo a lo que Dios te ha dicho y señalado, te irá bien. Tú te desvías, viene un tiempo de, como decir, de caminar fuera de la cobertura de Dios. Alguien me dijo una vez, pastora, pero ¿qué importa que yo haga tal cosa o tal cosa? Si una vez salvo, salvo para siempre. La respuesta es no. Esa doctrina es humana.
esa doctrina es humana, una doctrina permisiva. Y escúcheme, Dios no es permisivo con el pecado en lo absoluto. Y es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta. La ignorancia no nos exime de grados de culpabilidad. Esa es una verdad. En nuestro tiempo, en este siglo, usted no puede decirle a alguien si comete una infracción, es que yo no sabía. Te van a decir, pero la ley dice. Así mismo pasa con lo de Dios. Usted no puede decir, Señor, yo no sabía. Entonces, por eso es importante que nosotros estudiemos la palabra del Señor. Mire conmigo el versículo 16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor. Él está pidiéndole a Dios, Señor, ya por favor, ten misericordia de nosotros. Ya aprendimos la lección, es lo que está diciendo. Tu ira, tu furor sobre tu ciudad, Jerusalén. Específicamente ahora está pidiéndole a Dios, ten misericordia de Jerusalén, tu santo monte. ¿Por qué santo monte? Porque Jerusalén está sobre un monte. Por eso esa frase que dice, subamos a Jerusalén. Sigue diciendo, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todas las naciones a tu alrededor. Si usted tiene la Biblia ahí donde está, mire el versículo 17, hermoso, segunda parte del versículo 17. Esta parte me agarró el corazón. Dice, haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Haz que tu rostro, ¿sabe que nosotros oramos así en la oración sacerdotal? Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Aquí le está diciendo, haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario asolado, sobre el templo que fue derribado, quemado por Nabopolassar, por Nabucodonosor, por el imperio de Babilonia. ¿Se acuerda cuando lo estudiamos? Cómo vinieron, quemaron Jerusalén, cómo vinieron y destrozaron todo, cómo se llevaron los tesoros del Señor. Y le está diciendo, tu santuario asolado, haz resplandecer tu rostro. Porque cuando el rostro de Dios resplandece sobre algo, hay bendición. El versículo 19, Daniel 9, 19. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Aquí viene la parte pidiendo perdón. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes. Mire que lo puso en letras más grandes. No tardes. Por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Le quiero dejar algo en su corazón. ¿Podrá usted también decir referente a la venida del Señor Jesucristo nuevamente por el rapto de la iglesia? Usted podrá decir, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor Jesús. O estimará usted, no, Dios, demórate un poco más en venir, porque yo quiero ser millonario aquí en esta tierra, o porque me quiero casar, o porque quiero tener hijos, o porque quiero ver a mis hijos casarse. Nosotros necesitamos tener nuestros ojos puestos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Está de acuerdo conmigo? Ojos puestos en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales. Daniel, que tenía un puesto importantísimo, lo tuvo con el imperio de Babilonia dentro del gobierno. Ahora con el imperio persa, Daniel tiene un puesto importante. Acuérdense que dijimos que era tercero, ¿verdad? De los gobernadores era tercero en mando y el más amado y apreciado por el rey Ciro. Entonces, con todo eso, viendo todo eso, Daniel no se aferra. Qué tremendas comodidades tendría Daniel por supuesto en el gobierno. Quiero uvas, vienen las uvas. Quiero tal cosa y viene tal cosa. Vienen los sirvientes, lo atienden. O sea, cualquiera hubiera podido decir, qué buena vida la que tengo. Pero Daniel estaba pensando en lo que era de Dios y es lo que nosotros tiene que llenar nuestro corazón. Está lindo, lo que estamos viviendo en este mundo es bonito,
Pero los cristianos no podemos dejar a un lado el amor por la venida del Señor. Que el Señor venga al mundo, cumpla todo lo que Él ha prometido y establezca su reino totalmente aquí en la tierra. Acuérdese, hay que anhelar la venida del Señor. Hay que anhelarla. Si usted no está anhelando esa venida, algo está pasando, pero hay que anhelar esa venida. Amén. Él está diciendo, no tardes. En otras palabras, apúrate, apúrate. ¿Y cuántos pueden decir conmigo, apúrate, Señor, ven pronto por nosotros? Amén. Ven pronto, Señor Jesús, por tu pueblo. De repente algo más pasó. Después de esa oración poderosa que conmueve a cualquier ser humano, también conmovió a Dios. Y veamos lo que pasó en los versículos 20 y 21. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, ¿se acuerdan en el capítulo anterior que Gabriel vino a darle la explicación de lo que sentía y de lo que estaba viendo? Dice, el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Qué hora sería esa? Como a las 3 de la tarde. Interesante ver cómo Daniel seguía recordando las oraciones. Dice que 3 veces al día oraba Daniel, 3 veces al día, como Elías y como muchos profetas. Entonces, versículo 22 tiene la revelación del ángel. Mire lo que el ángel le dice a él. Vine a darte sabiduría y entendimiento. Mira, hermano, esto no se llama humanismo. Esto se llama pedirle a Dios que Dios nos dé sabiduría y entendimiento. Créame que en este mundo para todo necesitamos sabiduría y entendimiento. Usted necesita sabiduría y entendimiento hasta para salir a la calle ahora, con el COVID allí. Si no vive una vida de prudencia y de sabiduría y entendimiento, todo será afectado. En tu vida, en tus finanzas, en todo, tiene que ver con el espíritu de sabiduría y el espíritu de inteligencia. Entendimiento allí es inteligencia y es algo que yo quiero pedirles a ustedes que oren juntamente conmigo. Padre, danos de tu sabiduría y de tu entendimiento. Dame espíritu de inteligencia, dame espíritu de sabiduría. No podemos dejar eso a un lado. Y es importante para tu vida. Vine a darte sabiduría y entendimiento. Y no es que no la tenía, sí la tenía, porque yo considero que Daniel era un hombre sumamente inteligente por la inteligencia que Dios le había dado, y también los emperadores de ese tiempo, de esos imperios, decían que no había otro como Daniel, encontrado 10 veces mejor que todos los demás. Dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden. O sea, cuando tú comenzaste a orar, enseguida se dio la orden. ¿La orden cuál? La orden Dios va a poner en práctica, ya no va a demorarse más en el cumplimiento de esta profecía. Ya viene la respuesta. Al principio de tus ruegos, al principio cuando tú comenzaste a orar, ya Dios dio la orden. Eso es poderoso. Cada vez que tú y yo oramos, tenemos que ver también que Dios da orden. Amén. He venido para enseñarte la visión. Tú eres muy amado. Número 4. Tú eres muy amado. Wow. ¿A cuánto le gustaría que Dios le dijera eso? Amén. Entiende pues la orden y entiende la visión. Daniel había estado pidiendo perdón y Daniel estaba diciendo ahora, Señor, enséñame cuándo vendrá el tiempo de la profecía de Jeremías. Y dijimos que era dentro de 70 años, ¿verdad? De 70 años se iba a cumplir esa profecía.
Pero ahora lo que Dios le va a revelar a Daniel, porque es muy amado, va más allá de los 70 años de Jeremías. Va más allá, se va al futuro, hasta nuestro Señor Jesucristo y más allá. Y entonces aquí entramos en lo que es la tercera parte de este capítulo 9, que se llama el periodo de las 70 semanas, que comprende desde los versículos 24 al 27. Entonces, quiero leerles el versículo 24 y vamos a tomarlo textualmente como dice aquí. Yo les voy a poner al final, voy a terminar con un cronograma, esto plasmado con algunas ideas de algunos teólogos, pero vamos a tomarlo textualmente como dice aquí y como utilizan el concepto de los judíos, años 360 días, y que 7 también puede significar grupos de 7 años, ¿ok? Entonces, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Versículo 24, lo ponemos. Sabe y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Fíjese cómo lo dice. 7 semanas y 62. 7 semanas y 62. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 7 semanas y 62. Entonces, está hablando en el versículo 24, no sé si, creo que no lo tengo allí, pero en el versículo 24 dice 70 semanas. Subraye la palabra 70, semanas determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Este versículo 24 es una revelación poderosa. Dios le está revelando a Daniel sobre Jesucristo, sobre el Mesías. Voy a decirlo nuevamente y vamos a verlo. Sígueme con su Biblia. 70 semanas. Acuérdense, el concepto de semanas puede ser años también. 70 semanas determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ya no se refiere a los 70 años de la visión de Jeremías para que Israel regrese. Dice 70 semanas determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo. Quiero que usted se haga la pregunta: ¿quién es el único que puede perdonar pecados? ¿Quién es el que vino a expiar la iniquidad? ¿Quién es el que vino a traer justicia y el único que la puede traer perdonable? ¿A quién se refiere con el único que puede? ¿Quién será el único que puede perdonar pecados? Porque me está diciendo que viene sobre esa ciudad, sobre el pueblo, aquel que va a terminar la prevaricación y va a poner fin al pecado, ¿verdad? ¿Sabe a quién se refiere? Se refiere a nuestro Señor. Mire algunos significados para verlo mejor. Significados. Significado de la palabra terminar: restringir, callar, refrenar, prohibir. Significado de la palabra prevaricación: fecha, transgresión, rebelión, castigo. Aquí viene el significado de la palabra semana, shabua. Puede ser periodo de 7 días, puede ser un periodo de 7 años. Poner fin, tamam, acabar, completar, destruir. Pecado, la palabra ahí, shata, que es castigo.
Amén. Entonces estamos viendo lo que el Señor le está diciendo a Daniel. Viene uno que va a redimir, reconciliar, tapar. Ahí el nombre significa, el significado ahí es como cubrir, como con cubrir, con un manto o con algo cubrir. Y Jesucristo vino a reconciliarnos. Su sangre tapó el derecho que Satanás tenía sobre el mundo. Y la iniquidad, fíjense que ahí hay otra palabra, ya no es la palabra principio que vimos que era iniquidad también, ahora tiene otro significado. Ahora aquí significa depravación, perversidad y culpabilidad. Entonces es Jesús. Hay una forma de medir y se mide, pero creen que se mide referente a semanas, años. El versículo 24 nuevamente, expiar la iniquidad. Lo que hizo Satanás con el ser humano fue cortado por Jesucristo de Nazaret en la cruz del Calvario y fuimos perdonados por nuestro Señor. Y aquellos que no le han confesado como Señor tienen la posibilidad de decirle, Señor, perdóname. Yo quiero leerles el versículo 24 nuevamente, pero en la versión NBI, y dice así: 70 semanas están decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad y establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Sellar, palabra cerrar, la visión significa comunicación divina y profecía, profecía. Entonces, ¿cómo se cuentan todos esos tiempos? Versículo 25, continuamos con otro énfasis y él entonces empieza a ver en el versículo 25 a qué se refiere. Sabe y entiende que desde la salida de la orden para edificar y restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¡Wow! Dios le está revelando a Daniel aquí tiempos medibles, como que si alguien nos dijera a nosotros, voy a poner un ejemplo, desde el día primero que Cristóbal Colón pisó la América. ¿Usted se acuerda qué día fue? 12 de octubre de 1492, ¿verdad? 12 de octubre. Entonces, como si alguien nos dijera, América tiene su tiempo contado y desde el día que Cristóbal Colón pisó las Américas, más no sé tantos días va a pasar tal cosa. ¿Qué haría uno? Enseguida se va a buscar el que no sabe, va a buscar la historia y va a decir, ¿a dónde llegó Cristóbal Colón? Ah, llegó a la isla tal, ¿verdad? Hoy día República Dominicana. ¿Y qué día fue? 12 de octubre de 1492. Ah, ok, ya tengo la fecha. Entonces, esa es una referencia. Y en la referencia, el Señor le dijo a Daniel, le reveló a Daniel, desde la salida de la orden para edificar y restaurar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahora, Daniel no había visto eso, porque se iban a dar ciertas órdenes, decretos. Ciro está registrado en el libro de Esdras. Ciro, cuando ve que Isaías había profetizado de él, Ciro le da permiso a los judíos. Esto está hasta en la historia. Ciro le da permiso a los judíos regresar a Jerusalén, pero no salen todos, se quedan algunos. Entonces, ese está en Esdras 1. Hubo varios decretos. Darío hizo otro decreto y le dio a Esdras, Nehemías, todo esto. Usted lo conoce. Entonces, hay varios. Está Esdras 6, está Artajerjes cuando hizo o también un decreto, y está Artajerjes dándole a Nehemías permiso para ir y reconstruir los muros. Entonces,
eh, son diferentes órdenes que Dios le pone en el corazón de reyes que eran gentiles, reyes paganos. Solamente en el tiempo de Nehemías, que ocurrió en el 445 antes de Cristo, todo eso está registrado. Se reconstruyeron los muros, la plaza y el muro. Entonces, dice, desde esa orden hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62, o sea, 69 semanas. Y habla de todo eso. Ahora, si tienen razón los teólogos de decir, bueno, eso se refiere a 483 años, yo no sé, pero cuando se estudia y se ve que desde el tiempo de la reconstrucción de los muros al tiempo de Jesús, de nuestro Señor Jesús, caería precisamente cuando Jesús de Nazaret entró montado sobre un pollino y la gente gritaba Hosana al Hijo de David. Entonces, ahí caen las 69 semanas, exactamente caen. Entonces, pareciera que sí tienen razón al decir que estas semanas y estos años se refieren a periodos de 7 años. O sea que todo iría multiplicado por 7. 70 semanas, sería 70 por 7, 490 años. Entre el tiempo de Nehemías y el tiempo de Jesús de Nazaret. Interesante, yo pensaba, y después lo voy a hacer, a ponerme a investigar por qué razón, con toda esta información, siendo Daniel un libro que los judíos leen, estudian, ¿por qué razón ellos todavía están esperando la venida del Mesías, a Jesús? ¿Por qué razón no lo vieron con sus ojos cuando Jesús vino? Pero me imagino que por esa razón, cuando se le explicó a Nicomedes y a todas estas personas, ellos abrieron los ojos. El apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, cuando el Espíritu Santo le habló y se le reveló, dice, ¿verdad que sí? Tengo razón, tienes razón, este es Jesús. Nicodemo, cuando le hablaron, diría, sí, tienes razón, cae exactamente, y lo vieron, pero no muchos lo vieron. Cuando el apóstol Pablo se fue predicando por toda Arabia, él iba diciendo y explicando todo esto, y creo que por esa razón muchas personas de los judíos creyeron, porque está escrito ahí. Pero interesante ver qué justificación tendrían los judíos para haber consentido, o sea, para haber pedido que mataran al Mesías. Interesante. Versículo 26. Ay, aquí viene más fuerte. Y está en el libro de Daniel. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Acuérdense que era 7 semanas primero, que no sé a qué se refiere esos primeros 7 semanas y después 62 semanas. Está como en 2 bloques, pero después de este segundo bloque dice, se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, o sea, no por él, porque fue para beneficio del pueblo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Está hablando que van a quitar la vida del Mesías. Entonces, en esos años se cumplió la muerte del Señor Jesús. Yo no veo cómo no lo ven los judíos, porque dice, se va a quitar la vida y van a venir y van a invadir Jerusalén. ¿Y sabe quién lo hizo después que mataron a Jesús? En el año 70. Vinieron y Tito devastó todo.
vinieron contra Jerusalén, la quemaron, la desolaron, la arrasaron totalmente. Aquí está todo escrito y durarían esas devastaciones. Versículo 27 habla entonces del último periodo de las semanas y yo creo que esto se refiere ya a la última semana, o sea, la última semana que viene, que es como decir la tribulación y la gran tribulación. Hay otros que difieren y dicen, no, eso se refiere al ministerio de Cristo que duró 3 años. En lo personal yo creo que se refiere al tiempo que el anticristo va a funcionar. O sea, que nosotros estaríamos viviendo, según lo que yo creo, como teóloga, yo creo que se refiere a la última semana. Estamos viviendo la última semana. Mira el versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿A quién se refiere? Creo que se refiere al anticristo, que así como Antíoco Epifanes IV engañó a Jerusalén, engañó a sus líderes, vino, mató al sumo sacerdote de ese tiempo y le prometió paz a la gente. Asimismo el desolador, que será el anticristo, vendrá a prometerle paz a este pueblo y lamentablemente caerán. El desolador, la palabra shamen con SH, shamen, significa uno que causa horror, uno que causa ruina, uno que arruina. Habla del hombre de pecado. En la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, y ya estamos terminando, habla de el ministerio de la iniquidad. Ya yo les di lo que es la referencia a la palabra iniquidad. Dicen, porque el misterio de la iniquidad, nos dice el apóstol Pablo, ya está en acción. ¿Desde cuándo? Desde antes, pero también ahora más que nunca, después de la ascensión de Cristo. El misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. El mismo que tiene el control de la iniquidad es el diablo, y él mismo será quitado de en medio. Yo quiero dejarles ya el final, el cuadro del periodo de las 70 semanas. Usted va a encontrar muchos cuadros parecidos a este en lo que es la internet. Es maravilloso ver Daniel entra y comienza este capítulo 9 pidiendo, Señor, que se cumplan rápido los 70 años de Jeremías. Y Daniel recibe de parte de Dios no solamente la revelación de los 70 años de Jeremías, sino que Dios le habla y le revela hasta del Mesías. Imagínense, pocas profecías habían que podían revelar todo esto, pero Daniel lo está viendo. Y hubo otros profetas que también hablaron acerca del Mesías, pero ahora Daniel está viendo como ningún otro. El mismo Gabriel lo agarra y le explica todo esto. Las 7 semanas empiezan desde el decreto para restaurar Jerusalén, los muros. Jerusalén es reconstruida, recordemos, diferentes periodos, Esdras, Nehemías, ahí van las 7 semanas. Dividimos esto así porque así lo dividió la Biblia. Es lo que yo le digo, que no sé por qué lo dividió, periodo de 7 semanas y 62 semanas, valdría bien el esfuerzo de meterse y profundizar y buscar los tesoros, ¿no? Entonces habla del príncipe Mesías,
que está ahí, se refiere a Jesús de Nazaret. El príncipe es cortado y entonces ya habla de la última semana. Entonces, muchos dividen esta última semana en mitad. Y por eso se cree también que se refiere a 7 años, o sea, es 7 años esta última semana. Y cabría mencionar que Apocalipsis habla de 3 años y medio y 3 años y medio de la tribulación y la gran tribulación, y que después de todo esto ya vuelve el Mesías a establecer su reino aquí en la tierra. El día y la hora cuando Cristo vendrá por nosotros, nadie lo sabe. Jesús dijo, nadie lo sabe. Así que hay que estar preparado para todo esto, y esta es la hermosa revelación que tuvo Daniel, una información gloriosa. Quiero mencionarles un escritor llamado Sir, se escribe S-I-R, es un título de nobleza, Sir Robert Anderson, quien es la persona que más ha usado los cálculos acerca de esas semanas, de las 69 semanas. Ha usado los cálculos para decir, eso se refiere a cuando Jesús entró por Jerusalén, lo que llamaríamos nosotros el Día de Ramos. Y entonces utilizó la fórmula de 360 días en base de los años judíos. Y el príncipe que ha de venir, vendrá. Y el Señor estará viniendo por su pueblo, y nosotros decimos, amén, ven pronto, Señor Jesús. Amados, así termina Daniel capítulo 9. Como digo, muchas personas ven todo esto y dicen, wow, qué confusión, ¿de qué habla eso? Yo digo, digiéralo suavemente, digiéralo históricamente y también espiritualmente. Los 69 semanas, digiéralas históricamente, porque la historia no está en contra de la iglesia. La historia afirma que lo que habla la Biblia tiene razón, la historia, los hechos. Así que digiere esta parte históricamente y pídele al Señor también que te la revele espiritualmente. Pero básicamente el concepto es, Jesús vino a salvar lo que se había perdido, a robarle, a quitarle al diablo el poder sobre el ser humano, y vino para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Permíteme orar. Padre, te damos gracias por esta revelación que tú le diste a tu siervo Daniel. Gracias, Señor, por ese hombre que tuvo un corazón humilde, y esa revelación nos hace ver hasta nuestro tiempo la grandeza tuya, el amor incondicional por tu pueblo Israel, que no importa que se haya apartado, tú, Señor, estás esperando que regresen a ti. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada oyente, a cada televidente, a cada persona que se ha sintonizado por la radio, por las redes. Sé con ellos, a los que están en la televisión también, y tu bendición sea sobre sus vidas. Señor, que la esencia de todo esto nos lleve a amarte, a humillarnos delante de tu presencia, a vivir para ti en santidad, y que esperemos tu venida y la anhelemos. Bendice a cada persona y recompénsales, Señor, por su deseo de estudiar y saber más de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén. El Señor te bendiga, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Seguimos adelante estudiando este hermoso libro de Daniel, y Dios está contigo y tú eres amado y amada del Señor. Gracias, Dios le bendiga.